La semana pasada dieron la vuelta al mundo las imágenes de soldados israelíes lanzando cuerpos de palestinos desde una azotea en Cabatilla, en Cisjordania ocupada. Los hechos los registraron ciudadanos y periodistas de la agencia estadounidense AP. El ejército de Israel respondió que abriría una investigación por lo que calificó de incidente grave que no se ajusta a sus valores. Sin embargo, este episodio se suma a una larga lista de acusaciones contra las fuerzas israelíes por violaciones de derechos humanos. Para el análisis nos acompaña Nadia Silhi Chain. Ella es abogada e investigadora en derechos humanos y está en Edimburgo, Reino Unido. Bienvenida aquí a France 24. Las convenciones de Ginebra indican que los muertos deben ser respetados y prohíben los malos tratos de cadáveres. En este sentido, ¿podemos hablar de una violación al derecho internacional humanitario? Hola, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, sí. O sea, las violaciones al derecho internacional y concretamente al derecho internacional humanitario son bastante llamativas, ¿no? En el caso de Israel. Entonces, quería yo puntualizar que en este caso que tú estás mencionando, no me queda tan claro si son realmente cuerpos de personas, que por supuesto que estaría mal arrojarlos desde una cierta altura, o son personas que están vivas, ¿no? Creo que eso ni siquiera está claro. En todo caso, si tiene que ver, en todo caso, si la discusión se centra en la dignidad al morir, Israel también a ese respecto tiene un récord bastante vergonzoso. O sea, hace 2 días seguramente también se ha visto en las noticias cómo mandaron a Gaza un camión lleno de 90 cuerpos sin identificar, sin absolutamente ningún otro detalle. O sea, hicieron llegar a Gaza un camión con 90 cadáveres. Otra cosa que es bastante llamativa también es que en Israel, cuando un palestino está preso allí en una cárcel, si es que esta persona muere, ¿no? Por la razón que sea, Israel se queda con el cuerpo hasta que termine de cumplir su condena. Eh, eh, Aunque la persona esté muerta, ¿no? Y la entierran en cementerios con números si es que la entierran, o si no, realmente no se sabe. Se ha dicho que ponen los cuerpos en refrigeradores, pero no se sabe. A veces también palestinos que son ejecutados extrajudicialmente, luego también ellos se quedan con el cuerpo, como fue el caso de Ahmed Erekat hace unos años, el sobrino del antiguo jefe negociador de la OLP, Saeb Erekat, que también Israel se quedó con el cuerpo del sobrino de un alto dirigente de la OLP. O sea, esto es algo que afecta realmente a todos los palestinos, ¿no? Esta no dignidad ni siquiera en la muerte. Usted habla de lo que ha pasado y de algunas denuncias de lo que ocurre con los palestinos detenidos una vez mueren, pero durante la detención también se ha denunciado abuso y torturas, como lo hizo a principios de agosto el Grupo Israelí de Defensa de Derechos Humanos B'Tselem, que se sumó a las denuncias que señalan que Israel mantiene precisamente esta política que ellos dicen es sistemática. En ese caso, ¿qué puede pasar entonces? ¿Se trataría también de casos aislados, según usted, o no? No, o sea, me parece evidente con la información que se tiene hasta ahora que Israel practica la tortura de manera sistemática contra los detenidos y prisioneros palestinos, hombres, mujeres, niños incluso. Se han reportado ahora con el genocidio en Gaza distintos métodos de tortura, la masificación de la tortura. Hay prisioneros que han muerto, de hecho, en estas sesiones de tortura, como fue el caso de un médico que fue secuestrado en Gaza y luego llevado a una cárcel israelí, torturado hasta la muerte. Y todo esto me parece a mí que está bastante respaldado en Israel, ¿no? Recordemos que estas torturas incluso incluyen violación, ¿no? de prisioneros. Hay varios casos ya que se han conocido. Hubo uno de ellos que quedó en un estado muy grave y los soldados que lo violaron fueron defendidos, ¿no? Incluso por autoridades israelíes. Y uno incluso veía los videos en aquel momento, hace un par de meses, del Parlamento donde se debatía si es que era legítimo o no violar, sodomizar a una persona, a un prisionero. O sea, realmente es un atentado contra el sentido común, incluso diría yo.
Usted precisamente habla de esa postura de las autoridades israelíes. Muchas veces ellos afirman que adelantarán investigaciones. ¿En qué han terminado esos procesos? En general, yo diría que no hay ningún, perdón por usar el término en inglés, pero creo que no hay ninguna accountability. O sea, las penas, si es que hay alguna pena, son extremadamente bajas y hay todo un sistema jurídico y además una sociedad que respalda estas violaciones a los derechos humanos de los palestinos. Pensemos que incluso que una de las cosas más elocuentes, diría yo, del genocidio que está teniendo lugar ahora es que desde el principio han sido las propias autoridades israelíes las que han hecho declaraciones genocidas y por tanto en este genocidio es muy fácil en realidad probar el elemento subjetivo que todo crimen de genocidio requiere, ¿no? Que es la intención de destruir a un pueblo. Y en este caso esas declaraciones están por montones. Entonces, realmente los palestinos están absolutamente desprotegidos. La Corte Suprema de Israel ha validado las violaciones al derecho internacional por parte de Israel y realmente se hace oídos sordos de lo que se está diciendo en el derecho internacional. O sea, pensemos que en el derecho internacional, ¿qué es lo que tenemos ahora? En la Corte Penal Internacional tenemos órdenes de detención pendientes contra Netanyahu y otros líderes israelíes. Tenemos también en la Corte Internacional de Justicia un proceso pendiente iniciado por Sudáfrica contra Israel por el crimen de genocidio, un proceso en el que se han sumado distintos países por lo demás, ¿no? a la demanda sudafricana, entre ellos Chile, mi país, hace poco. Sí, Tenemos usted, también déjeme la otro... interrumpo porque quiero hacerle Sí, una pregunta perdón. al respecto con una claridad y es, usted habla reiteradamente de genocidio, sin embargo, como usted bien lo menciona, es un caso que está en curso, en estudio en este momento en la Corte Internacional de Justicia y que todavía no ha determinado que haya o no un genocidio. Pero quiero preguntarle sobre algo porque el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, cuando comenzó los ataques de Israel en Gaza a inicios y mediados de octubre, afirmó que ellos estaban luchando contra animales humanos, en referencia a los palestinos y concretamente también a Hamás. ¿Usted cree que esta visión deshumanizante también se traduce en cómo opera el ejército de Israel? Por supuesto que sí. Y sobre lo que me mencionaste antes, efectivamente todavía no hay una sentencia de la Corte. Sin embargo, la Corte, cuando dicta medidas provisionales en este caso, la Corte lo hace sobre la base de que es plausible la acusación de genocidio, ¿no? Entonces, me parece que sí se puede hablar de genocidio, además teniendo en consideración el informe, perdón, de la relatora especial sobre la situación de derechos humanos en territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, que se titula justamente, el informe de este año de ella, Anatomía de un genocidio. Y justamente, o sea, esto que me citas, esta frase de Yoav Galant, es justamente un ejemplo de lo que yo estaba diciendo antes, de cómo las declaraciones de los líderes israelíes comprueban, ¿no? el ánimo, la intención de perpetrar este genocidio. Yo diría que hay dos cosas. Hay primero una deshumanización total del pueblo palestino, ¿no? Donde a toda la población de Gaza, en este caso en concreto, se le hace ver como si fuera un grupo terrorista. De esa manera se justifican las peores atrocidades, ¿no? Las masacres, los bombardeos, se justifica destruir los hospitales, los colegios, etcétera, porque son todos terroristas, ¿no? Esto es una de las cosas. Pero luego, Israel también, y esto lo dice en parte la relatora especial, para sus audiencias occidentales también encubre, ¿no? Estas violaciones al derecho internacional humanitario con una distorsión del mismo derecho internacional humanitario, ¿no? Y básicamente lo que termina haciendo es diciendo algo así como podemos perpetrar todo este tipo de operaciones militares porque estamos en una guerra contra el terrorismo y por tanto podemos, no sé, decirles que evacúen una cierta zona y se vayan a otra
y luego en esa otra zona donde la gente está en carpa, después de ya a estas alturas, casi un año desde que esto empezó, de múltiples desplazamientos, los podemos bombardear allí también, porque Sí. entre ellos hay terroristas. Entonces, también eso está permitido, ¿no? Nadia Silhi Chaín, gracias por acompañarnos aquí en France 24.